Ok, entonces, estos son los datos que son respuestas a las preguntas que están aquí en la hoja de preguntas 1. Lo primero que vamos a hacer es ponerles un filtro. Marco todas las columnas y me voy aquí donde dice ordenar y filtrar y pongo el filtro. Esto me deja filtrar, por ejemplo, en la parte de femenino y masculino, solo los masculinos. Y si marco lo que tiene una M, el título no, pero lo que tiene una M, puedo ver que hay 77 hombres. Y luego, si hago lo mismo para los femeninos, yo puedo marcar los que tienen la F, las marco todas y veo que en total son 74 mujeres. Entonces, así es una forma muy rápida de ir haciendo conteos. Y para quitar el filtro, nada más vengo aquí, selecciono todo y ya el filtro desaparece. Vean que si no hay filtro, todos los números están en negro. Si yo tengo algo filtrado, por ejemplo, los hombres, los números aparecen en azul. Y además, dejo de ver valores. Por ejemplo, aquí veo el 1 y luego veo el 4. Significa que en el 2 y el 3 habían Fs, pero toda esa columna que tenía Fs ya no no la estoy viendo. Toda la fila, perdón, toda la fila que tenía Fs ya no la estoy viendo. Entonces, si yo tengo algo aquí en azul, significa que hay cosas filtradas. Y en otra hoja yo tengo que ir haciendo el resumen de información. Entonces, si ya yo vi que hombres eran en total 77, en esta hoja de acá yo puedo poner que masculinos son 77 y que femeninos son 74. Y con estos son con los que vamos a empezar a hacer los gráficos. En otra hoja tengo que ir construyendo el resumen. 74 mujeres, 77 hombres. Con estos datos yo sí puedo graficar. Entonces, hay Profe, varios, sí, digamos, en este caso que solo era femenino y masculino, si uno quiere nada más al total, entonces le quita el femenino y no tiene que poner a hacer conteos. sí, también. O sea, incluso sabiendo cuánto es el total de gente que nosotros tenemos, si yo ya sé que en total yo tengo 151 personas y ya tenía el total de mujeres, pues puedo sacar el total de hombres. Pero a veces, dependiendo de lo que uno tenga también en cada categoría, opa, hay un camión aquí cerca, no sé si lo escuchan, pero bueno, dependiendo de cuántas opciones hay en cada categoría, tal vez yo tengo que hacer ese conteo muchas veces. Tal vez no es solo poner el filtro y ver F y M, tal vez tengo 4 o 5 categorías. Entonces vale la pena siempre revisar la que me interesa, marcar, ojo que no marquen el título, ¿verdad? Porque si marcan el título, Excel lo va a contar. Marcar las que tienen esa cosa que me interesa y ver el conteo. Entonces sí, la cosa es ir haciendo el resumen en algún lado. Con estos resúmenes es con los que yo puedo hacer los gráficos en Excel, porque no podía graficar de la primera hoja así como estaba. Entonces, ¿cómo puedo hacer el gráfico? Yo puedo marcar los datos, no marco el título del gráfico, lo que marco son los datos, y en la pestaña que se llama Insertar, vienen todos los tipos de gráficos que hay aquí. Entonces, hay diferentes tipos de gráfico que yo podría usar para para graficar género o sexo, dependiendo de lo que me interese. Si yo quiero mostrar conteos, si yo quiero que se vea que eran 74 mujeres y que eran 77 hombres, entonces yo podría hacer un gráfico de barras, sencillito. El primero que sale, por ejemplo, me va a mostrar femenino y masculino. Ahora, tengo que tener cuidado porque vean que este eje empezó en 72 y esos yo no lo puedo empezar en 72, tiene que empezar en 0. Entonces, lo puedo editar, yo puedo darle clic al eje y se ve ya marcadito. Solo un clic le doy a cualquier cosa que yo quiera marcar aquí dentro de un gráfico, no dos, sino solo un clic. Y cuando ya se ve marcadito, le puedo dar botón derecho y entonces ahí puedo, opa, creo que se me desmarcó. Ahí está, botón derecho y ahí le puedo dar formato al eje. Y entonces yo puedo escoger dónde va a empezar, etcétera. El mínimo es 72, no, el mínimo es 0. ¿Por qué Excel pone que el mínimo sea 72 y no 0? Para poder mostrar la diferencia más fácil. Pero en la realidad, al ojo que no es entrenado, eso podría mostrarle o hacerle creer que las mujeres eran como la mitad de los hombres, porque la barba se ve como de la mitad del tamaño de los hombres. Y si uno no tiene el cuidado de ver dónde empieza el eje, saca conclusiones equivocadas y dice, bueno, es que eran muy poquitas mujeres y eran muchos hombres. Si ya yo pongo que el mínimo es 0 y ya con cambiar eso le puedo dar a clic aquí afuera y ya él lo actualiza, ya yo veo, no, o sea, la diferencia ni se nota entre hombres y mujeres.
Entonces, hay que tener el cuidado de que el gráfico que sale en Excel esté correcto. No porque Excel lo haga significa que está bien. De hecho, cortar gráficos es una forma sumamente fácil de manipular información sin realmente manipularla. Pero usted hace que la gente que está viendo el gráfico crea, en ese caso, que eran muy poquitas mujeres y que eran muchos hombres. Y el que no revisa dónde empieza el eje saca la conclusión equivocada. Entonces, es una forma muy fácil de manipular información y de en las noticias lo hacen todo el tiempo, digamos, de tratar de hacer que una diferencia que es mínima se vea súper dramática. Es sumamente fácil de hacerlo cambiando un eje. Entonces, ahí si Profesora, ustedes ven, sí, disculpe, eso del eje, lo que usted quiere decir es que la barra, digamos, del femenino arranca de la misma cantidad del masculino, que son 72, y nada más lo que hace es como hacer la proporción de lo que es más en el concepto de los masculinos, ¿cierto? lo que yo me refiero es que si el eje empezando en cero, casi no me deja ver la diferencia entre hombres y mujeres. Se ve como que la barra es casi que del mismo tamaño. Pero hay gente que hace esto y yo asumo que lo hacen o por ignorancia o por maldad. Digamos, en noticias a veces usted ve que el eje no lo empiezan en el cero aquí para ver de 0 hasta 70, sino que el eje tal vez se lo empiezan como estaba ahora, en 72. Y entonces, si la gente que está viendo la noticia o que está leyendo este gráfico no se da cuenta que cortaron el eje, usted diría, bueno, las mujeres, si solo veo el tamaño de la barra, pareciera que son la mitad de los hombres. Entonces uno empieza a creer que hay una diferencia muy grande y dice, es que entrevistaron a muy poquitas mujeres y entrevistaron a un montón de hombres porque son machistas, por ejemplo, para inventarme algo. Entonces son tan machistas que solo ven hombres y mujeres ven poquitillas. No, lo que pasa es que corté el eje. Entonces aquí, de aquí a aquí es 73, este espacio completo apenas representa a una mujer. De aquí a aquí apenas es 74, todo este espacio apenas representa a una mujer. En Profe, cambio, si el eje lo hubiéramos empezado en cero, nos habríamos dado cuenta de que se entrevistó casi que a la misma cantidad de hombres que de mujeres, que eso es lo correcto siempre, empezar los ejes en el cero, porque cualquier diferencia que haya, si no es dramática, uno no tiene por qué enfatizarla como si fuera dramática. A eso me refiero con que hay que tener mucho cuidado con dónde se va a empezar un eje. Si uno va a cortar un eje, debería indicarlo en una nota debajo del gráfico. Nótese que se cortó el eje por esta y esta razón y tener una justificación. Pero si solo se corta el eje, nada más para que parezca que está pasando algo que no está pasando, uno está manipulando la información. Entonces hay que tener ese cuidado. ¿Se entiende? profe, eso es como que le hacen zoom, ¿verdad? Básicamente. Sí, es como que nada más te enseñaran esa parte de aquí del gráfico. Ujú. Entonces, aquí yo tengo que entre una línea y otra hay 10 personas, aquí hay 10 mujeres, ya por aquí voy con 20 mujeres, por aquí voy con 30 mujeres, porque el espacio entre una línea y otra representa 10 personas. Pero si yo le hago ese zoom, lo que estoy viendo es nada más este pedacito de aquí arriba para ver que las mujeres quedaron como por aquí y que los hombres están allá mucho más arriba. Entonces, cortar un eje hace que las conclusiones que uno saque podrían ser equivocadas si uno no va con el cuidado de ir revisando los ejes. Si uno nada más va viendo el tamaño de la barra y una barra se ve mucho más grande que otra porque alguien me cortó el eje, yo voy a asumir que es que había más hombres que mujeres. Y no son tantos más, son tres más, no es nada. Entonces hay que tener ese cuidado. Revisar siempre Profesora, que el Excel empiece bien. Sí, y para el proyecto, ¿usted cuál nos recomienda que usemos? siempre la barra va a empezar en cero. Si ustedes necesitan decir que la diferencia, si por algún motivo la diferencia entre 74 y 77 es muy importante, igual ustedes la barra la van a empezar con el eje en cero, pero ponen una nota debajo del gráfico. En este caso, aunque solo la diferencia es solo de 3 personas, esta diferencia es muy importante por esto y esto y esto. Entonces es mejor escribir en una nota debajo de la imagen o del gráfico eso que es importante a echar a perder el gráfico, digamos. Profe, y se pueden usar, y no se podrían usar dos gráficos, digámosle, este que empieza de 0 a 74 y el otro para mostrar solo la diferencia, digamos, el poco de diferencia que hay. Se podría hacer, pero yo creo que en ese caso, para no repetir información, es más fácil que le pongas a cada gráfico cuánto mide la barra, que eso es algo que yo puedo hacer. Si yo me salgo del gráfico, por ejemplo, si doy clic aquí afuera, vean las opciones que yo tengo aquí arriba. Termina en qué desea hacer. En el momento en que yo le doy clic al gráfico,
me aparece una opción de diseño de formato. Entonces yo puedo escoger otro diseño de gráfico. Por ejemplo, puedo escoger este de aquí que pone los números. Entonces tal vez yo no necesito usar el primer gráfico y luego el segundo para mostrar la diferencia, sino que este que me dice exacto cuánto mide cada barra es suficiente para yo ver que las barras son parecidas, pero que hay una diferencia de 3 hombres, y si eso es importante, lo puedo comentar de este mismo gráfico, como para no repetir información. Y ahí arriba ustedes van a ver que hay diferentes grafiquillos que les pueden dar los números. Entonces se lo pueden poner, o incluso voy a devolverme en el mismo gráfico básico que yo tenía. Yo puedo darle un clic a la barrita y también le doy botón derecho. Y dándole botón derecho, yo le puedo poner que le agregue la etiqueta a los datos. Entonces la etiqueta es el numerito para que aparezca ahí arriba. Entonces, del mismo gráfico yo podría comentar muchas cosas, decir, bueno, se ve que la diferencia entre hombres y mujeres no es tan grande, pero sí se ve en detalle, en la barra de las mujeres hay 74 personas y en la de hombres hay 77 y es importante por esto y esto. Entonces, de un solo gráfico yo puedo hablar mucho y le puedo poner un montón de información, no necesito como hacer varios gráficos diferentes. Perfecto, muchas Ok. gracias. Ahora, este gráfico que tengo aquí, Profe, ¿sí? ¿podría repetir otra vez eso? Es que se me hizo un enredo sobre cómo poner lo de los datos, digamos, el número arriba. Ah, sí. Lo que tenés que hacer es darle clic a una de las dos barras y que se vean las dos marcadas como con un puntito en cada esquina. Cuando las dos barras están marcadas, eso, las dos, digamos, porque si yo doy doble clic, marco solo una barra. Y si eso me pasa, tengo que dar clic afuera y volver a dar un solo clic en una de las barras. Y con botón derecho viene la opción que dice agregar etiqueta de datos. Esa le pone el numerillo aquí arriba. Y esos números yo los puedo mover, yo los podría agarrar y decir, no, lo quiero aquí centradito, en medio de cada barra, etcétera. O sea, ustedes le hacen lo que necesiten. O incluso yo puedo venirme al botón de inicio y puedo decir, no, este tipo de letra no me gusta, le voy a poner el gráfico todo letra en Arial Black, etcétera. O sea, ustedes eso lo pueden editar. Incluso a veces algo que se ve muy pequeñito lo puedo hacer más grande, o algo que se ve muy grande lo puedo hacer más pequeñito, etcétera. O sea, el gráfico es editable completamente dentro de Excel. Si este título, yo no les recomiendo ponerle el título al gráfico aquí porque los títulos son largos. Si ustedes vieron, yo tengo que ponerle a esta Costa Rica, 2 puntos, toda la historia y poner que son porcentajes y ponerle la fecha y demás. Y entre más título meto yo, entonces cada vez es menos gráfico y es más título. Entonces, este título yo no lo recomiendo usar, yo se lo quitaría y dejo el gráfico así, nada más la imagen, y de aquí la copio y la pego en Word, y dentro del documento del Word yo escribo el título ahí afuera y le pongo la fuente aquí por fuera y las notas por fuera para que lo que me lleve del Excel sea solo la imagen. ¿Se entendió o lo dejé botado? No, profe, bien, gracias. Ujú. Ok, ahora este gráfico lo que me enseña son conteos. Yo no siempre quiero conteos. Si esas 151 personas que yo vi son mi muestra, pero yo quiero hablar de la población y decir qué porcentaje de la población son hombres y qué porcentaje de la población son mujeres, entonces yo tendría que hacerlo, vamos a ver, si lo hiciera a pie, yo tendría que sacar la suma aquí y ver que son 151 y luego decir los que me interesan divididos entre el total. Entonces ese es el 49% y estos otros divididos entre el total son el 50% si lo hago en porcentajes, o el 51%. Pero para yo no tener que hacer eso a pie, yo puedo cambiar el tipo de gráfico. Solo hay un gráfico que trabaja porcentajes. ¿Se acuerdan cuál es? El circular, exactamente. Entonces, si a mí lo que me interesa es mostrar de todo lo que existe, qué porcentaje es femenino y qué porcentaje es masculino, en lugar de enseñar conteos, yo lo que haría es un gráfico circular. Entonces, ¿cómo hago el gráfico circular? Marco los datos. Vean que no estoy usando los porcentajes que calculé, eso los puse ahí nada más para que revisemos que de verdad el gráfico hace el cálculo correctamente. Pero yo marco los mismos datos, me voy a insertar y luego que voy a hacer es insertar el gráfico de pastel o el gráfico circular. Si yo le doy clic, vienen varias opciones, todas son de formato para que usted escoja un formato bonito. Yo voy a escoger la más sencilla siempre porque del gráfico
digamos, y eso es importante para el proyecto y para la vida, el gráfico no es un adorno, el gráfico me está dando información y lo que es importante del gráfico es que sea perfectamente legible. Entonces, menos es más. Entre más sencilla sea la tipografía, entre más sencillo sea el fondo del gráfico, más fácil de leerlo. Y lo que importa el gráfico es lo que ustedes discutan después del gráfico en el documento de Word, que ustedes lo interpreten correctamente. Entonces, yo voy a usar el gráfico más sencillillo que viene aquí, este. Voy a hacerlo un poco más pequeño para que lo puedan ver completo. Y voy a ponerle una de estas opciones, la que trae porcentajes. Entonces, si ven, Excel automáticamente para hacer este gráfico hizo la suma, calculó cada porcentaje y me los está mostrando aquí. Que el masculino es apenas un 1% más que el femenino o 2% más que femenino. Entonces, el grafiquito me puede hacer aquí los porcentajes, pero este es el único gráfico que vamos a trabajar con porcentajes y obviamente los porcentajes siempre tienen que sumar el 100%, porque el chiste de que sea un gráfico de pastel es que yo estoy mostrando cuánto mide cada parte del total. Ahora, si yo ocupo editar algo en el gráfico, por ejemplo, si yo me equivoqué, voy a devolverme a este de aquí. Opa. Si yo me equivoqué y resulta que no eran 74 mujeres, es que lo escribí mal, eran 75 y lo tengo que corregir, aquí dentro del gráfico yo no puedo corregir el número. O sea, si yo ahí le doy a escribir, no me deja. El gráfico, mientras yo lo tenga seleccionado, me va a mostrar las casillas de donde está tomando la información. Entonces, aquí es donde yo tendría que hacer la corrección y poner que no eran 74, sino que eran 75. Cuando yo lo corrijo aquí y le doy Enter, el gráfico se actualiza y la barra crece un poquitito. Si me equivoqué mucho y eran más bien 175, yo pongo el número, doy Enter y la barra incluso crece para mostrar que estos son más que los 77 hombres. Entonces, cualquier corrección la hago aquí. Igual si yo me equivoqué y aquí nada más había puesto FEM y necesito escribir la palabra completa, no lo puedo editar dentro del gráfico. Tengo que ir a la tabla y en la tabla escribir la palabra completa. Entonces ya ahí viene femenino y masculino. Y obviamente cualquier cambio que yo haga aquí está afectando este gráfico, pero no sé si bien, es que aquí no se está viendo. Voy a dejar este por aquí y afecta todos los gráficos que yo esté haciendo con esos datos. Entonces, si de los mismos datos yo creé varios gráficos, vean que este gráfico ha ido cambiando. Ya va por 31 y 69 porque lo he ido modificando. Y cualquier modificación que yo le haga a los datos va a modificar los dos gráficos porque los dos están naciendo de la misma tabla de datos. Entonces, si lo pueden, o sea, si necesitan hacer varios gráficos de una sola tabla de datos, tal vez lo mejor es en un Excel repetir esa tabla de datos varias veces para abajo, para que ustedes sepan que un gráfico se asocia solo a una tablita de datos y que si corrijo algo en la tabla de datos de no voy a echar a perder los otros. Entonces, esa es una recomendación para que usted lo tenga en cuenta. Igual, si yo aquí cambio y pongo solo FEM, ya aquí cambió. Y si aquí solo pongo más, ya aquí cambió, pero también cambió aquí y también cambió aquí. Todo lo que esté pegado a ese pedacito de información de Excel, todos los gráficos que estén pegados a eso va a cambiar. Profe, Sí, Profe, ¿cómo ingresó ese de pastel? el de pastel lo vuelvo a hacer. Marco los datos donde tengo la información, lo que yo quiero que aparezca como el nombre de cada color y los números, y me voy a insertar. Y el gráfico de pastel es este circulito de aquí, yo usé el primero que encontré. Entonces aquí está, y luego yo puedo editarlo aquí en diseño y escojo un diseño que me guste. Entonces yo creo que he agarrado este último. ¿Alguien más? ¿Sí? Ahí el Excel lo va a ordenar según lo que usted tenga en los datos que seleccionó, ¿verdad? Por ejemplo, en femenino teníamos 74 y en masculino 77. Entonces el gráfico va a poner el de femenino antes y después el de masculino. Pero creo que según la teoría era los porcentajes mayores que iban primero, ¿no? Sí, más bien el gráfico no lo ha ordenado. ¿Ves? Si yo hago esto, voy a borrar ese total de aquí y esos datillos de ahí. Si yo le doy vuelta a estos datos, si yo pongo que más bien voy a poner el femenino abajo, primero perdí 1 porque él estaba viendo esta celda aquí arriba, pero yo la puedo agarrar, la puedo bajar. Y entonces ya ahora cuando yo la bajé, y vamos a hacer lo mismo a este otro,
ahora me aparece de primero masculino y de segundo femenino, porque van a aparecer en el orden en que estén en la tabla. De eso Perfecto. depende del orden en que vienen las barras. Ujú. Profe, Sí, sí. ¿cómo hace para que le salgan los porcentajes, digamos, en el pastel? Porque es que a mí me aparecen los números. Yo le al pastel, te aparece 77 y no sé qué. Ajá, Te va correcto. a diseño y en diseño tenés que escoger alguno que traiga porcentajes. Todos te enseñan números. Todos te enseñan 77 y 74. Ya te digo, vamos a ver. Ahí- sí, digamos, hay uno que inclusive viene con punto y comas, viene un Sí, no, porcentaje, pero igual entonces sigue siendo número. vamos a ver, lo que tendrías que revisar es si el gráfico que usaste fue el de, digamos, que no haya otro que se parezca al circulillo, sino que busques un gráfico que cuando yo le dejo el cursor encima, voy a ponerlo ahí, que diga que es un gráfico circular o de anillos y que diga eso, úselo cuando el total de los números es 100%. Tiene algo que tenga como esa leyenda. Voy a Porque, revisar de una vez. ajá, revisa a ver si es que, porque tal vez tu Excel tiene algo parecido, pero que no es lo mismo. En Tengo, gen- bueno, el que aparece ahí dice, permite usar tipo de gráfico para mostrar las proporciones del total. Úselo cuando el total de los números es 100%. Haga clic en la flecha para ver los diferentes tipos de gráficos circulares de anillos disponibles y detenga el puntero ok, sobre los entonces, iconos para obtener la vista. sí es el correcto. Entonces hagamos una cosa, compartime la pantalla para ver y de una vez que quede grabado por si hay alguien que tiene un Excel parecido al tuyo, lo vemos de una vez. Ok, vamos a ver, compartir. Dice que el anfitrión inhabilitó la función. Ah, es que yo no le he dado que todos pueden compartir pantalla. Ahora sí, dale. Ok, vamos a ver. Creo que ya, profe. Si nada más déjame hacerlo grande para ver. Ok, ahora sí, marcar los Ok. datos. Ujú. Le doy acá Sí, y sería este, ¿no? correcto. Y ahora escoge arriba en el diseño uno que te permita, creo que es que quedó como a la derecha, entonces pásate arriba, arriba, a la derecha donde dice diseño, Ok. chiquitito. Ajá. Entonces, Arriba, arriba en verde se ve diseño. ¿dónde era que lo escogí? Más arriba, más arriba, Ah, aquí arriba, está. todavía más arriba, donde dice herramientas de gráficos a la derecha, es el último menú de esas barras de arriba. Aquí. En el puro centro de tu pantalla se ve en verde Ok, herramientas de diseño. gráfico, Esos. en esa. Y ahí escogete alguna. El estilo 3 es el que da porcentaje. Es Ok. Voy a ver. Ajá, listo, ahí se sale Ah, ya me 51 lo y conté. 49, ahora sí. Sí, es que también por estilos hay unos que te van a dar números y hay unos que te van a dar porcentajes, pero para que el gráfico de pastel esté hecho correctamente tenés que buscarte el de porcentajes. ¿Ok? Ok, muchas gracias, profe. Bueno, deja de compartir pantalla y entonces, listo. Profe, Entonces, ¿sí? perdón, la duda mía era con lo de, digamos ahí que se le está saliendo lo de masculino y femenino, ¿cómo hago para que me salga a mí así? Como en los Los textos. nombres, digamos, sí, los Cuando típicos. hagas el gráfico tenés que asegurarte de que marcaste la palabra y el número. Ok, la palabra del número, no tengo que marcar el porcentaje. No, ve que yo lo Ah, ok, único que tengo marcado es palabra y número y ya. ok, gracias. Ok. Entonces, Profe, sí, profe, una consulta. Es que dígame. aquí donde dice masculino y femenino y los números, en uno está marcado en morado, el otro en azul. ¿Cómo Sí, es que hace eso? Es que me perdí. de eso, digamos, el color no importa, cada compu la va a hacer. Lo que hago yo es marcarlos normal y ya cuando lo inserto e inserto el gráfico,
él automáticamente decide que lo que es texto lo va a usar para escribir aquí abajito, creo que ahí no se ve, pero lo que es texto lo va a usar como texto y lo que son números lo va a usar para hacer el cálculo, pero eso lo hace automático Excel. Ok, más o menos, bueno, la pregunta más que todo era, es que veo que con uno, o sea, ¿cómo hago para bloquear el gráfico para que uno no cambie el otro? No, tenés que hacer otra tabla. Tenés que hacer tabla Ok, por gráfico, si no se van a cambiar. ok, listo. Habría que copiarlos abajo. Ok, chicos, Gracias. esto es lo que vamos a hacer. Van a la hoja de respuestas, porque voy a cortar esta aquí y ahorita volvemos. Y van a hacer lo mismo para el gráfico de sí, no. Y bueno, para estas 3 columnas, traten de hacer un gráfico diferente para cada una, traveseando los que vienen ahí, a ver cómo nos va. Voy a cortar Una en esta cada hoja, reunión y profe, hacemos en otra hojas de nuevo. diferentes. 3 diferentes, uno para cada Pero uno. en hojas diferentes o en la misma hoja. Ah, como ustedes quieran. Ok. Ok, voy a cortar esta, chicos. Entran al mismo enlace.